tardes, le damos la más cordial bienvenida a esta sesión de seminario académico de la Dirección de Centros Regionales Universitarios. En esta ocasión vamos a tener una ponencia a cargo del maestro Fausto Raúl Insunza Mascareño, y pues agradezco a todos los alumnos, profesores que ya nos acompañan en esta sesión. Como ya se les ha informado en ocasiones anteriores, estos seminarios pues son en ceremonia en conmemoración de los 50 años de inicio de actividades en el sistema de centros regionales. Y bueno, para quien no conozca, el sistema de centros regionales universitarios está conformado por 8 centros regionales ubicados a lo largo y ancho de la República Mexicana, y también pues tenemos sedes de centros regionales en San Luis Acatlán, Guerrero, y en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Son las áreas que conforman el sistema de centros regionales, así como la sede central, que es en la coordinación de centros regionales en Chapingo, Texcoco. Como ya también se ha comentado, la idea de este seminario es ir retomando la experiencia que por muchos años, más de 45 años, se ha venido generando en los diferentes espacios del sistema de centros regionales universitario con nuestros investigadores, las aportaciones que ellos han hecho, los expertise que se han venido formando, y que esto, bueno, quede grabado en las diferentes sesiones que van a estar disponibles en la página de centros regionales para quien guste consultarlo posteriormente a este evento. Entonces, pues para la presentación, como decíamos, está el maestro Fausto Raúl Insunza Mascareño, a quien agradezco el que haya aceptado la invitación para participar en este seminario. Muchas gracias, maestro Fausto Insunza. Y bueno, él nos va a presentar el tema denominado Aprendizaje para fundamentar la transición agroecológica de producción de maíz en Jalisco, México. El maestro Fausto tiene una amplia experiencia en el tema, y bueno, pues como datos generales podemos mencionar que él es ingeniero agrónomo, fitotecnista, egresado de la Universidad Autónoma Chapingo de la generación 1971-1976, originario de Abatita, Angostura, Sinaloa. Tiene un máster universitario en agroecología en un enfoque sustentable de la agricultura ecológica por la Universidad de Córdoba, en España. También, bueno, tiene experiencia de trabajo fuera de la propia universidad. Un tiempo estuvo como profesor, como investigador en el Colegio Superior de Agricultura Tropical en Cárdenas, Tabasco, allá por 1977-1988. Es profesor investigador de tiempo completo en la Dirección de Centros Regionales Universitarios, primero en la sede de Chapingo, Texcoco, de 1982 al 88, y posteriormente se incorpora como profesor investigador también de tiempo completo en el Centro Regional Universitario Occidente, ubicado en Guadalajara, Jalisco, donde ha estado por varios periodos, primero a finales de los 80s y del 2001 a la fecha, continúa como profesor investigador en ese centro regional. También, bueno, pues comentar que él ha sido profesor de algunas materias, unas asignaturas, particularmente lo que es agroecología, algunas prácticas de sistemas de información geográfica en la carrera de ingeniero agrónomo, ingeniero en agricultura sostenible, tanto en Guadalajara como en Zacatecas. También, bueno, como cargos que él ha ocupado, se puede mencionar que fue jefe, subdirector del sistema de centros regionales, cuando todavía era parte de la Dirección General Académica, allá en 1984-85, y bueno, por varias ocasiones ha sido subdirector del Centro Regional Occidente de Guadalajara, podemos mencionar de 1987-88 y del 2001 al 2003. También, bueno, ha sido secretario particular de Rectoría en 2 ocasiones. Aquí, bueno, menciono en 1988. Y también, bueno, tiene experiencia en la Dirección General o como Director General de Administración en la propia Universidad Autónoma Chapingo en 2 periodos, de 2016-2017 y en 2019.
Y bueno, pues él cuenta con una gran cantidad de publicaciones, ¿verdad? Que por cuestión de tiempo no los voy a mencionar, pero pues están ya en su haber varias publicaciones que él tiene disponible, que ha generado para la universidad y para todo el público. Pues muchas gracias, maestro Fausto Insunza. Y bueno, pues también, como sabemos, es un profesor que ha estado pues mucho tiempo como profesor en la universidad, ha participado en otros departamentos y bueno, actualmente ya prácticamente retirándose de la vida académica de la Universidad Autónoma de Chapingo. Muchas gracias y pues adelante con la presentación, maestro Fausto. Benigno, muchas gracias a ti por la invitación y gracias a todos los asistentes. Gusto saludarlos. Buenas tardes. Voy a pasar a la presentación. Como decía Benigno, yo les voy a hablar sobre los aprendizajes para fundamentar la transición agroecológica en maíz en Jalisco. Este ha sido un tema que por años hemos tratado de ir abordando, en particular yo, en el caso de específicamente lo de la maestría, trabajé una tesis que incorporó algo ahorita a la presentación. Y bueno, pues la idea es poder hacer un recuento de muchos años de trabajo aquí en el Centro Regional. Y gracias pues por escuchar. Voy a tratar estos 7, 8 puntos. No los voy a mencionar porque los voy a ir comentando en cada caso. Y voy a hacer una muy breve revisión del contexto mundial de la sostenibilidad ambiental. Este concepto se utiliza por primera vez en forma oficial, la palabra sostenibilidad, hace aproximadamente 40 años. En estos 40 años, cuando es evidente la degradación ambiental del mundo, se hace este documento, un futuro común, que se le llama el documento Brundtland, y este informe Brundtland es un parteaguas en torno a la visión que se tenía, digamos, con poca idea, digamos, de lo que estaba sucediendo en general en el mundo. Y más o menos 40 años lo que tenemos es, por un lado, muchos intereses reunidos, muchas opiniones reunidas en una cantidad grande de cumbres y sobre todo una serie de conferencias en donde las partes analizan qué tanto van, cómo van con el inventario de emisiones. De tal manera que el inventario de emisiones de gases de efecto invernadero es un punto central, digamos, que se viene revisando año con año. Estas son las intenciones. ¿Cuál es la realidad? Bueno, lo que tenemos como realidad es que entre el 70 y el 2000 las emisiones crecieron a 1.3% por año y en 2000 a 2010 crecieron a 2.2% por año. De tal manera que si bien la intención existe, acuerdos, firmas, etcétera, la realidad es esta. Y digamos, las consecuencias generales que se están, sintetizo las siguientes dos transparencias. Mencionando este autor, Follett, hacia el 2011, nos decía que para tener un balance en seguridad alimentaria y sostenibilidad ambiental, pues deberíamos tener un equilibrio en general en las partes que lo integran según los criterios que él menciona. Pero la realidad es que a la actualidad tenemos completamente desbalanceado, completamente desproporcionado la degradación ambiental, aquí expresada en lo que son las emisiones de gases de efecto invernadero, la pérdida de biodiversidad, el agotamiento de mantos freáticos y la contaminación. En este escenario, la agricultura ha sido satanizada, inclusive hay iniciativas para cobrar determinados impuestos a las agriculturas, sobre todo en algunos países europeos. Sin embargo, a partir del año pasado tenemos un cambio drástico en la visión, justamente porque estas emisiones pues no bajan como se pretendía que llegaran en 2050 y como les mostré anteriormente tenemos un ascenso. Y esto entonces hace que el criterio que a partir de 2003 se está privilegiando
es que el secuestro de carbono por el suelo es fundamental para alcanzar los objetivos del Acuerdo de París. Este cambio, a partir del 2023, creo yo, le abre a la agricultura una oportunidad histórica. Entonces, el tema de transición agroecológica, pues encaja, es un tema que tenemos que empezar a analizar mucho más a fondo y es parte de lo que quisiéramos ahorita exponerles. ¿Sobre qué datos? Miren, en el Centro Regional tenemos ya más de una década haciendo evaluaciones de parcelas de maíz y el método en términos generales es el mismo. ¿Cómo muestreamos? Bueno, nosotros utilizamos estos cuadrantes de 25 segmentos de los cuales seleccionamos 11, 5 mazorcas por sitio, 55 mazorcas por parcela. Con este conjunto de datos, aquí estaría representado un ejemplo, digamos, del tipo de muestra que sale de cada parcela, se colecta, se toman datos en campo, se transporta, en la oficina se mide una serie de parámetros en gabinete, que aquí los estoy sintetizando, y llegamos a este conjunto de valores, de los cuales nos sirven ya sea para calcular otras variables o para usarlas directamente en los análisis específicos, en concreto 21 variables. De tal manera entonces que quiero destacar aquí, pues que sin datos solo eres otra persona con una opinión, nos dice este autor. Y sí, justamente estos datos es lo que nos permiten hablar con elementos de qué es lo que está sucediendo en términos generales, en este caso en la agricultura. Bueno, voy a empezar narrándoles una experiencia, un seguimiento que hicimos en un rancho de producción orgánica de maíz, ya muchos años atrás, más de 15, y el rancho ya no existe, justamente porque lo que nos preguntábamos si era posible producir sin insumos de síntesis. Lo que hicimos fue hacer un seguimiento en este tiempo sembraban 20 hectáreas de maíz orgánico en un rancho de 100, y nosotros tuvimos oportunidad de valorar a detalle cada una de estas secciones. En la sección A, por la forma como arrancó con riego presiembra, tuvimos el siguiente resultado. Y la sección A, la que estaba a la izquierda, rindió 2.5 toneladas por plagas, lo invadió el filerillo, le tiró completamente la planta. La sección C, la de extremo derecho, esta se sembró en seco, luego se regó y pues tuvieron una invasión completa de arbences, de tal manera que llegó a 3.5. Y el centro que se resembró y se pisó con tractor y se sembró, pues rindió 6.6. En un momento dado pensamos que posiblemente era el tope de rendimiento para el maíz orgánico. Sin embargo, al ver a detalle cada una, estas son 5 hectáreas, que es como se divide específicamente ya la sección B, ya no voy a hablar más que de esta. Lo que encontramos es que en la sección B había una gran diversidad de rendimientos, como aquí lo podemos ver. O sea, teníamos desde 11 hasta toneladas, hasta pues 2 toneladas en lo que es el rancho. De tal manera que se dijo, bueno, pues entonces estas diferencias que las explica, si tenemos hasta 11 toneladas, pues seguramente hay fertilidad, diferencias en fertilidad, lo supusimos, hicimos un muestreo en cada una de las 5 hectáreas y lo que encontramos es que prácticamente la fertilidad es la misma. Dijimos, bueno, vamos a analizar microorganismos y lo que encontramos es que las fracciones que menos rendían eran las que tenían en este caso más bacterias, en este caso también uno de los que menos rinde tenía más actinomicetos y sobre todo tenían más hongos. De tal manera que entonces, bueno, ¿cómo es posible? Y nosotros esperábamos obviamente lo contrario, que aquí es donde estuvieran los microorganismos. Y insistimos en el laboratorio, en este caso la maestra Lange nos apoyó, volvimos a hacer el análisis, pero en este caso con respiración. Y fíjense, determinamos la actividad microbiana del suelo mediante respiración y resulta que ahí sí lo que teníamos es que estaban trabajando los microorganismos aún cuando hubiese un menor número. De tal manera entonces que nos fuimos a hacer la profundidad del suelo real y teníamos 40 centímetros aproximadamente donde aparecía esta capa 300 PSI que ya no deja pasar las raíces y es justamente eso que nos lleva a pensar que lo que teníamos aquí en realidad era saturación en
la parte más afectada. Y en la parte menos afectada teníamos menos saturación, específicamente para el lote del centro. De tal manera que de aquí sugiero que antes de plantearte hacer transición agroecológica, encuentres la contradicción principal. En este caso, saturación, para el caso específico donde más rinde. La producción convencional de maíz, aquí lo que hicimos, les estoy presentando un dato de aproximadamente 2008, 2010, en donde lo que estudiamos este año 50 parcelas, pero uso para el trabajo 32 hasta mi tesis. Y aquí estudiamos pues diferentes regiones, específicamente haciendo un seguimiento de rendimientos, valle, centro, alto, ciénega y sur. Y de las variables que les mencioné anteriormente, nosotros seleccionamos estas 15 porque quitamos rendimiento. Aquí el rendimiento quiero que vean estas son las convencionales, son 32 parcelas convencionales. El rendimiento va desde 3.4 hasta 13.4 y el coeficiente de variación del rendimiento es del 31%, que es el más alto, excepto por la parte de % de pérdida. Estas son parcelas convencionales, 32. Y entonces, en el análisis de componentes principales, lo que vemos es que el factor 1, que digamos sería algo así como las X, está explicado. Fíjense que si sumamos cada una, llegamos a estas 7 variables como principales y todas se fijan cada uno de los ejes. En este caso F1 suma 100 y F2 igual suma 100. El conjunto nos representan el 80% de la variabilidad. Y granos por metro cuadrado nos explica en mayor medida la distribución de lo que serían las parcelas dentro del eje F1 y diámetro de mazorca en lo que sería el factor F2. De tal manera que entonces de aquí generamos estos 6 grupos, 9 grupos, y de ellos están ubicados la mayor parte en vertisoles pélicos y regosoles éutricos. Ya les dije las regiones anteriormente. Miren, lo que buscábamos es ver en qué momento en cada una de las parcelas se expresaba alguna limitante. En este caso vamos a empezar con los grupo A, y que es básicamente que no tiene limitantes productivas y rinde más de 10 toneladas. Y este grupo podemos ver que todas sus variables están arriba de la media y que donde se junta, digamos, en algunos casos, por ejemplo, en este caso peso de grano, pues lo que tenemos es que este grupo A3, pues aquí tuvo problemas en el llenado de grano, pero prácticamente el resto no tienen problemas y son las parcelas que rinden más de 10 toneladas. Aquí lo que estamos considerando son estas 5 etapas, 5 fases, perdón, por 26 etapas. Ok, parece que alguien quiere hablar. Si puedes controlar el micrófono ahí, por favor. La parte de las parcelas que rinden entre 7 y 10 toneladas, son estas B, ya empiezan a mostrar problemas. Aquí estamos con las B. Esas empiezan a mostrar problemas en varias de las etapas, y ya no se diga la C, en donde prácticamente todo el ciclo están teniendo limitantes. ¿Esto a qué nos lleva? Bueno, hicimos un algoritmo en donde en función de las variables que teníamos, queríamos tener este algoritmo para aplicarlo en el análisis de los orgánicos. Y bueno, aquí lo que tenemos es justamente las parcelas que están en cada uno de los grupos, nuevamente tamizadas por este algoritmo. ¿Qué tanto la diferencia se debe a que la gente invierte más o menos insumos de síntesis? Esta es más o menos la composición que había en ese tiempo, ya ahora es un poco diferente, pero básicamente el 40% sí ve nutrición, y en este momento se marcaba aquí 13% en siembra, pero ahora es mucho más porque está la semilla mucho más cara, y esto pues básicamente son los intereses que paga la gente. En este caso nomás con 26 parcelas no tenemos el costo de todos. Y nuevamente, en el análisis de componentes principales nos marca que la nutrición en el factor 1 es lo que más nos está diferenciando a las parcelas
de un sector y del otro. Y la maleza, en este caso el F2, las que están arriba y las que están abajo. A grosso modo, digamos, estas serían las variables que más nos determinan las diferencias. Pero a donde quiero llegar es a esto. Miren, el costo total tuvo un coeficiente de variación del 15.8%. Y como les mencioné al principio, el coeficiente de variación del rendimiento tuvo un 31%. Esto nos quiere decir que las parcelas se parecen más entre ellas en lo que gastan para producir que en el rendimiento que sacan. Y esto es muy importante porque hay una gran cantidad de la inversión que no se está reflejando en rendimiento. De estas parcelas, 6 pierden, son nuevamente las 6 que les mencioné, y pues estas otras 11 parcelas tienen ganancias menores a 10,000 pesos. Ahora, respecto al volumen que producen, el punto de equilibrio, en este tiempo las parcelas, en general las 26, tenían un punto de equilibrio de 5.57 toneladas. Esto quiere decir que con este volumen pagaban los gastos. Y lo que llegamos a la conclusión es de que un 20% de las parcelas convencionales, el volumen de grano producido no compensa el valor de los insumos de síntesis invertidos. Y esto, bueno, pues ese es un problema muy importante porque las consecuencias, pues justamente es el abandono de la producción de maíz. ¿Qué parecido encontramos entre las parcelas convencionales y los sitios orgánicos? Aquí utilizamos el algoritmo que les mencioné antes y encontramos que en producción orgánica se identificaron 6 patrones morfológicos de los 9 que detectamos en las 32 parcelas convencionales. Esto es muy importante porque si las 32 parcelas convencionales, una proporción alta, se está comportando como orgánico, que no tiene ningún insumo de síntesis, quiere decir que los insumos de síntesis que están aplicando esas parcelas no están respondiendo a la contradicción principal. De ahí entonces que les haya dicho al principio, identifica la contradicción principal. Probablemente no la resuelvas con insumos, en el caso de la agricultura convencional. Aquí, en este caso, lo que tenemos es la distribución de cada uno de los 6, los grupos que obtuvimos orgánicos, y como ven, hay 3 expresiones morfológicas que no tienen sitios, pero hay muchas de ellas similares a lo convencional. La idea central es esa. Entonces, bueno, esta era la distribución que nos estaban dando los sitios orgánicos, y este es el comportamiento en relación con las medias, y pueden ver pues que tenemos, como les decía, rendimientos de 10, 11 toneladas, en este caso los verdes, hasta rendimientos de 3, 4, 2 toneladas, los amarillos. Esto es el orgánico. Es muy creíble que la limitante, en este caso, tal vez de saturación que está enfrentando, los lleve a este rendimiento. Lo que no es lógico es que en una parcela convencional, donde estás invirtiendo una gran cantidad de insumos, tengas rendimientos parecidos a estos. En este caso, este es los grupos B de los orgánicos, y estos son los grupos C. ¿Qué concluimos? Hay parcelas convencionales con morfología similar a los sitios orgánicos. ¿Y esto qué nos dice? Pues que hay muchos sitios convencionales que están teniendo comportamientos que los insumos de síntesis no les están resolviendo. Ahora, ¿qué pasa a la fecha con las parcelas convencionales que estudiamos hace 15 años? Miren, en este caso, tenemos aquí las amarillas rindieron menos de 7 toneladas, las azules de 7 a 10 y las verdes, que en este caso de Zapotlán no hay ninguna, es Ciudad Guzmán, son verdes. Bueno, esta Ciudad Guzmán, ¿cómo estos puntos son los puntos que nosotros estudiamos hace 15 años, digamos? ¿Qué se hace ahorita en esos sitios? Me acerco y miren, vean la transición que ha tenido Zapotlán, Ciudad Guzmán. Básicamente, donde estaban los menores rendimientos, tenemos el mayor cubrimiento, ya sea de túneles, ya sea de, en este caso, tal vez aguacate, otros usos. Las 3 parcelas en este caso tienen usos diferentes, ya no se siembran
con maíz. Inclusive una de ellas está metida ya en túneles. Esto es Zapotlán. ¿Qué pasa en Ameca? Bueno, las 4 parcelas de Ameca, esas rindieron entre 7 y 10 toneladas. Lo que podemos encontrar es que son 5 parcelas, no sé aquí como están, el geoposicionamiento es muy cerca, no sabemos que una bolita, pero aquí las 5 parcelas tienen un uso diferente. En el momento de la fecha de estas imágenes no tienen más de un año o dos. Lo importante es que ya no se siembran de maíz en la actualidad, y a estos son los puntos que mostramos con maíz hace 15 años. ¿Qué pasa en La Barca? Porque uno pensaría, bueno, donde aquí si se fijan todas son verdes, todas, bueno, varias rindieron más de 10 toneladas. Uno pensaría que es lógico que lugares como Ciudad Guzmán, digamos, que tienen rendimientos muy bajos, pues sí, la producción haya cambiado y esta intensificación que hay de las berries, pues hayan evolucionado a eso. Pero uno pensaría que donde estaban rindiendo el maíz más de 10 toneladas, como en este caso en La Barca, pues se mantuvieran sembrando maíz. Pero miren lo que encontré ahora con este nuevo recorte que hago. Aquí tienen, este es Jaime Salazar, es un productor muy innovador, con él probamos, le medimos parcelas con doble hilera, transformó todo su equipo a la doble hilera con la idea de incrementar la densidad de población. Pues miren, Jaime ahora lo que tiene, de las 4 parcelas que le medimos en aquel año, pues todas están en túneles. ¿Qué pasa cuando cambias el uso, pero no modificas la materia orgánica? Los puntos, esto que tengo como puntos amarillos, aún en La Barca, es la materia orgánica. Esta materia orgánica es menor a 2. Todos los amarillos. Este es un mapeo que hicimos de una base de datos de FUNPROJAL, de análisis de suelo, y pueden ver qué pasa cuando cambias de actividad, pero no modificas o no haces trabajo, en este caso transición agroecológica, para modificar la materia orgánica. Miren, aquí uso el ejemplo del cuerpo, y lo que quiero destacar es que en el cuerpo nosotros de 6.256 reacciones metabólicas, 695 son desempeñadas por la microbiota. Todo este conjunto de parte del metabolismo, de estos procesos, las reacciones metabólicas, están mediadas una alta proporción, casi el 10%, por la microbiota del estómago. ¿Pasa eso con la microbiología del suelo? Muy probablemente sí. Y eso en parte explique que del 91 al 2016 ya se mostraba claramente que 80 parcelas sembraban menos en el 2016 que en el 91, municipios, perdón, no parcelas. 80 municipios del total de 125 municipios de Jalisco, creo que aquí todavía tenemos 124, de los 80 municipios, perdón, 80 municipios siembran menos que lo que sembraban en el 91 y solamente 44 municipios siembran más de lo que sembraban en el 91. Y esto está en concordancia con algún posible problema que estamos teniendo justamente porque la gente no está alcanzando a compensar el gasto, aún teniendo esos rendimientos que ya mencionamos para La Barca. De tal manera, entonces, que a bajos valores de materia orgánica esperamos reducción de funciones metabólicas del suelo. Y esto, pues, es muy grave porque justamente nos obliga a meter más insumos de síntesis. Miren, esto es lo que le encontré ahora como sorpresa en la revisión que hice para hacer esta plática, y es el éxito que están teniendo los créditos de carbono, en este caso en España. Y de ahí que me atrevo a decir que posiblemente sea una oportunidad para México. En este caso son 4 empresas, Aidfood, Agronom, Peterson y Balam Agriculture. Estas 4 empresas se dedican justamente a dar valoración económica por absorción de CO2 a agricultores. Y me llamó la atención en este foro, acaba de pasar ahorita el día 8, y lo revisé completo, son 5 horas, se los recomiendo. Y aquí destacan mucho, hacen un análisis completo, digamos, por esta oportunidad que les digo que se abrió para foros para absorción de CO2,
Y es increíble la cantidad de productores y de hectáreas que en España, sobre todo en España, están entrando a lo que sería la captura de carbono en suelos agrícolas. ¿Podemos nosotros, como país, hacer esto? Necesitamos dos cosas para hacerlo. Uno, necesitamos agua y necesitamos microorganismos. Agua, en este caso, cuando menos para el occidente, supongo los tenemos, en este caso en verde estoy mapeando la distribución que del profesor Sánchez González, el doctor Sánchez González, hace del teocintle, nos da el geoposicionamiento de las muestras de teocintle. Yo le sobrepuse la canícula y si se fijan prácticamente el teocintle no está sobrepuesto a las áreas de canícula. En áreas de canícula no hay teocintle. ¿Tiene algo que ver esto con la facilidad que en un momento dado tenemos de humedad? Creo que sí. Entonces creo yo que humedad tenemos para hacer secuestro. ¿Qué problema tenemos? No tenemos microorganismos. Básicamente tenemos bacterias, tenemos alguno que otro hongo por los porcentajes tan bajos de materia orgánica y lo que nos pide para hacer secuestro necesitamos esto, ¿sí? ¿Cómo pasamos de esto a esto? Bueno, primero midiendo la realidad. Aquí están los puntos que les mencioné de la base de datos FUNPROJAL de 2.500 muestras. Como pueden ver, pues el 80% prácticamente de las muestras tienen valores abajo de 2%. Es todo lo amarillo, ¿sí? Las naranjas más o menos andan de 1,8 a 3 y las verdes que escasamente se encuentran tienen más de 4,20. De tal manera entonces que lo que tenemos es justamente esto. ¿Cómo pasamos a esto? Esa es la siguiente parte. ¿Eso solo pasa en Jalisco? Bueno, está mucho más acentuado el muestreo, el resultado en Jalisco. Hay muchas más proporciones, en este caso bajas en materia orgánica, pero a nivel México inclusive, lo más claro es lo más bajo en materia orgánica. El 50% de las muestras, en este caso de 4.429 perfiles que tomé de INEGI, viendo solamente el horizonte A, pues prácticamente todas las áreas agrícolas con mayor intensidad están con bajas materias orgánicas. Y hacia el sureste tendríamos mayores materias orgánicas. Ahora, ¿cómo hacemos la secuencia? ¿Cómo hacemos? Ya voy a concluir aquí refiriéndoles cómo podemos hacer la transición en sí, ¿sí? ¿Qué secuencia deseamos tener en la restauración edáfica de agroecosistemas? Porque ahorita lo que ha operado es un criterio agronómico, lo podemos ver inclusive con los programas de gobierno, en donde la adición, en donde el añadido de cosas es lo que marca la pauta. En realidad, yo considero, esto es parte de la clase de agroecología que doy, pero yo considero que para tener esta restauración edáfica tenemos que tener claro una secuencia de cómo una modificación 1 contribuye a una 2, 3, 4, etcétera, etcétera. Y esto, bueno, pues se pueden armar tantas como se pueda, o se tenga información, pero en términos generales partiríamos de alimentar a los microorganismos. Los microorganismos tienen que tener que comer. En este caso tenemos bacterias. La bacteria es lo primero que responde, le das de comer, en este caso abono verde. Inmediatamente inicia la restauración de la red alimentaria del suelo. Para que esta restauración se dé, cada uno de los niveles superiores tróficos depende de cómo se restaura el inferior. La estabilidad depende de la precisión de la respuesta de cada nivel trófico al incremento poblacional en el nivel inferior. En este caso lo tengo invertido, pero lo importante es eso, que cada nivel necesita que el anterior se restaure. Y bueno, parte de lo que se consigue con eso es justamente restaurar macroporos, porque lo que perdemos en el momento que se va perdiendo materia orgánica son los macroporos y se mantienen solo los microporos. Cuando solo hay microporos, estos animalitos chiquitos no pueden entrar y no pueden ejercer su función, de tal manera que los primeros que empiezan a formarnos los macroporos son estos microartrópodos. Y miren, hay una relación simbiótica, bacterias, hongos, sumamente importante, que es la que nos va formando los agregados y nos va reduciendo la densidad aparente en la medida que hay más porosidad. Pero entonces, esta interacción bacterias-hongos es fundamental para que se eche a andar la fábrica de la materia orgánica.
Si no, independientemente de lo que le añadas, no vas a tener mayor éxito. Secuestro de carbono. Bueno, pues justamente lo que decimos, las plantas sí toman el CO2, hacen la fotosíntesis, lo mandan a la materia orgánica del suelo. Si no hay microorganismos, ese CO2 se regresa, que es parte de lo que hacen esas compañías, valorar qué tanto se queda, qué se cuesta, qué tanto se va. Aquí sigo con una serie de pasos que no los voy a tocar todos, solo quiero detenerme en esto. Miren, cuando decía que hay una pérdida de función, en este caso, por ejemplo, tenemos densidades aparentes bajas, densidades aparentes altas. Este es un trabajo en maíz hecho en B6, en R1 y en R6. Y aquí podemos ver, por ejemplo, en B6, cómo a partir de que la densidad aparente se incrementa, la actividad, o más bien la síntesis de, en este caso, polifenol oxidasa de esta enzima, se reduce. ¿Y qué problema hay con que se reduzca? Pues esta enzima participa en mecanismos de defensa y asimilación de carbono y nitrógeno, y si la tenemos disminuida, pues nuestra función en el suelo, obviamente, pues no se da. Y así hay otras enzimas, y seguramente hay muchas más. Es un trabajo de este autor chino Li, ya tiene muchos años, pero es fundamental ese trabajo porque nos dice qué pasa con las enzimas. ¿Y qué pasa si no tenemos enzimas? Pues si no tenemos enzimas, no se dan estas secuencias en donde llega un elicitor aquí, se conecta con todas estas enzimas, se baja el núcleo, forma aquí específicamente una proteína, y esa proteína sale de la célula y va a ejercer una función. No tenemos enzimas, no tenemos los cuadritos, las bolitas amarillas, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasa? No se hacen los procesos, ¿sí? De tal manera, entonces, que la adicionalidad, que es como es el criterio que se está utilizando mucho en toda esta revisión que hice yo ahora que les digo del foro la adicionalidad, según yo, no opera en la transición agroecológica. Implica que tú encuentres una lógica constructiva. No le añadas. Todos los agrónomos estamos acostumbrados a echarle, échale. Bueno, eso es adicionalidad. La adicionalidad es como se está ahorita premiando o se está considerando que las parcelas estas españolas están haciendo más o menos, porque mucho de lo que ellos hacen es valorar en principio la vegetación, o sea, cuánto está secuestrado en la vegetación, pero ya es el suelo. Y para que sea el suelo, pues necesitas tener claro esta secuencia. Y miren, aquí ya les decía, para mí que la adicionalidad no opera en la transición agroecológica y que tienes que encontrar una lógica constructiva para la reconstrucción de la transición agroecológica. Esta es la próxima reunión, se va a hacer el próximo mes, de la COP29, que es una de... Cada año hay una conferencia de las Naciones Unidas sobre cambio climático, se le llaman COP, que es la reunión, digamos, que se utiliza de las partes cada año. En este caso va a ser en Bakú, Azerbaiyán. Y aquí la pregunta que yo me hago es si en esta reunión un eje central va a ser el carbon farming, que justamente es lo que más se destaca en este seminario que les mencioné anteriormente. Y creo yo que en una fecha no muy lejana, yo supongo, se trata de lanzar ideas aquí, creo yo que para el 2006 podríamos tener en México una cumbre de estas que ha habido tantas. Cada cumbre tiene un logo que asocia determinado, por ejemplo, la de Madrid es muy llamativa, tiene una hoja, por un lado verde y por otro lado llamas. Nos habla de cómo se está calentando el mundo y el vínculo, porque trata de hacer conciencia, cada una de las cumbres trata de hacer conciencia con una parte del problema. Y, por ejemplo, esta de Madrid, como les digo, es hoja y llamas, el mundo quemándose.
Bueno, yo tengo la esperanza de que algún día podamos nosotros tener llamar, digamos, a una reunión de este tipo, en donde no solamente hablemos de los microorganismos que se encuentran en el suelo, sino revisemos también lo que es los microorganismos que están adentro de la planta. Esta interacción es justamente lo que nos va a llegar a explicar cómo poder armar estas secuencias. Esto es pura revisión bibliográfica y en términos generales tiene este eje. Y bueno, me dijeron 45 minutos, creo que fue justo. Nosotros hemos mantenido este lema en la IAS de Jalisco, que en este caso pues la IAS de Ingeniería en Agricultura Sostenible, que la sostenibilidad es el futuro de la agronomía. Acabamos de hacer el seminario ahora en mayo, donde analizamos el cuarto seminario, lo organizó Jalisco, y aquí se presentaron 23 ponencias de nuestros profesores, donde en buena medida se analizó los avances y la concreción que teníamos de esta idea. O sea, ¿qué tanto estamos llegando nosotros a armar contenido sobre sostenibilidad? Ya no discuto nada más en cuanto a todo lo que está pasando ahorita en centros y todo donde puede seguir, pero es importante que cuando menos la visión sí la mantengamos vigente. Muy bien, Benigno, sería todo. Dejo de bien, muchas gracias, justo a tiempo. Entonces, pues muchas gracias por la presentación, muy interesante y pues, bastante alentadora para reflexionar y pensar por dónde tenemos que seguir trabajando en este camino de la transición agroecológica, o incluso pudiéramos pensar directo en la agricultura agroecológica o sostenible, como pudiera ser el calificativo más apropiado. No sé si de los que están conectados quieran hacer alguna participación, hacer uso de la palabra. Adelante, quien guste preguntar puede levantar la mano para ir dando la oportunidad de usar el micrófono. Y bueno, si no tienen por el momento alguna pregunta, voy a hacer algunas preguntas mientras se animan o le piensan para participar. Bueno, primera es un tema pues muy actual, de mucha trascendencia. Y bueno, aquí una de las preguntas, y por ahí en parte ya se mencionó, ¿verdad? Pero sí me gustaría que quedara como que más preciso el asunto de esta parte de que no se ven los cambios, rendimientos, quizá la parte incluso económica, de acuerdo a lo que hace el productor o lo que se hace en la plantación, en la siembra, con los resultados que finalmente obtienen en rendimiento en particular, ¿verdad? ¿No será que en ese caso necesitamos como que más tiempo de trabajo, de estar haciendo el mismo procedimiento para que se pueda como que concretar lo que es esta transición y lo que pudiéramos pensar también como un mejoramiento del tipo de suelo para cuando ya es agroecológico? O sea, sería como una duda. Y la otra es, ¿cuál es el punto de quiebre o dónde podemos decir, en qué momento pudiéramos decir que una parcela ya transitó de ser convencional a tener ya un carácter agroecológico? O sea, ¿dónde está el quiebre? ¿Qué factores, qué elementos deben de cambiar o tomarse en cuenta o ser analizados para decir, bueno, pues ya es un productor, una parcela, un terreno que está bajo esa característica de agroecológico? Y una tercera pregunta por ahí es, bueno, para que eso se dé, ¿cuánto tiempo debería de ser? Sobre todo pensando en que la mayoría de los productores a nivel nacional y de diferentes sistemas de producción manejan los sistemas con una producción convencional, con químicos, herbicidas, con fertilizantes químicos, etcétera. ¿Cuánto tiempo normalmente debe transcurrir o se requiere, ¿verdad?, para decir algo que manejamos de manera convencional, ahora ya es un manejo agroecológico? O sea, ¿cuántos ciclos, siembras o años transcurren
para que eso se dé? Esa sería mi pregunta. Y bueno, pues el que se dé significa que también tengamos una expresión ya clara, completa, en lo que pudiera ser la producción o rendimiento con este nuevo manejo. Gracias. Está pidiendo la palabra Conrado. Adelante, Conrado. Sí, pues felicidades al ponente, es sumamente interesante lo que ha presentado. Y yo tengo dos comentarios y preguntas relacionadas con ellos. Uno, generalmente se hacen modelos ideales sobre temas de sustentabilidad y a partir de ellos supuestamente se definen las transiciones, pero a veces, pocas veces se profundiza, como lo has planteado tú, en el diagnóstico del campo cultivado realmente existente, cómo está y cuáles son los procesos que han llevado a ese deterioro de pérdida de materia orgánica, de compactación y demás. Eh, y por un lado y por el otro, el enfoque sectorizado del análisis de la sustentabilidad, que tanto no nos presenta limitantes, digamos, analizar nada más cultivo de maíz y no la sustentabilidad se construye en otra escala, a nivel de unidad de producción. O sea, en términos de que la interacción, por ejemplo, de producción animal con producción agrícola, y que en algunos casos producción de maíz aparentemente con bajos rendimientos tiene lógica porque aporta el rastrojo para el ganado y el ganado aporta estiércol para la parcela. Y esta articulación ganadería-agricultura es lo que en otras épocas, antes de que se hicieran los fertilizantes sintéticos, es lo que recreaba esa sustentabilidad y mantenía esa microbiología en el suelo. Entonces son de estos aspectos, si podemos enfocarnos a la sustentabilidad centrados en un cultivo que, bueno, a lo mejor puede analizarse de manera parcial y no a nivel de la interacción en conjunto de la unidad de producción, integrando agricultura, ganadería en el manejo del territorio e incluso el tema forestal en los casos que haya, por un lado, y por el otro, el desarrollo de instrumentos y herramientas para el diagnóstico del campo cultivado. Yo recuerdo que en Francia, Sevillot y otros agrónomos célebres insistían mucho en el desarrollo de instrumentos para analizar el campo cultivado realmente existente, el de los productores. Y muchas veces hacemos abstracción y del estado en que se encuentran y ya estamos planteando, échele, como dices, échele esto otro y no partir del análisis del contexto particular en cada caso, como dices, de cuál es la contradicción principal en cada contexto. Y en ese sentido, el enfoque de diagnóstico de situación contextualizado es una habilidad que debe que desarrollar los agrónomos en un enfoque de sustentabilidad. Gracias. Muchas gracias. Bueno, mientras se animan otros, adelante, maestro Fausto, si gusta hacer alguna sí, Benigno. respuesta. Sí. Bueno, voy a empezar justamente con la última parte de lo que menciona Conrado, diagnóstico del campo cultivado. Todos estos estudios que se hicieron en Guadalajara, dice, bueno, por un lado específicamente el maíz, porque pues, fue el cultivo dominante en esas épocas, y justamente lo que hacíamos era medir en campo lo que el productor hacía. Escasamente sugerimos alguna modificación más allá de generar algún híbrido, que se hizo el híbrido cero, y alguna, en el caso del rancho orgánico, pues algunas cosas que estaban intentando hacer pues como muy desfasadas, pero era mínimo lo que era en sí, digamos, por decir, extensión. O sea, básicamente se analizaba con los productores en las parcelas cómo estaba comportándose su lote. Y se exponía, por ejemplo, en este caso que mencionas del rendimiento benigno, por ejemplo, en Poncitlán, ahí trabajamos mucho con un productor, se llama Roberto Castellanos, y en el caso de él, cuando les poníamos los datos, él sembraba maíz amarillo, y en alguno de los casos vio que uno de los 11 sitios rindió 20 toneladas. Pues a partir de ese dato, Roberto en ese tiempo estaba completamente en la línea absolutamente convencional,
se entercó en hacer toda la parcela, hacer rendir toda la parcela de 20 toneladas. De tal manera que se metió cintilla, hizo toda una inversión prácticamente al doble de los costos y prácticamente sacó 1 o 2 toneladas más. De ninguna manera pagó los costos. En términos generales, hay una contradicción que creo yo en todas las convencionales, como lo mencioné con los datos de materia orgánica, que está en buena medida limitando el rendimiento. Y la materia orgánica hemos pensado, escasamente se ha pensado en su reconstrucción. Se habla de agricultura regenerativa, pero en términos generales. En esencia es cómo se va a construir la materia orgánica, cómo se va a promover la construcción de, y eso lo hacen los microorganismos. Entonces es esencial entender qué hace el microorganismo, cómo lo hace y cómo puedo inducir para que lo haga. Con esto, en esto de cuánto tiempo se necesita, hay que tener cuidado, digamos, en distinguir lo que fue la visión de la producción orgánica, que era omitir completamente los insumos de síntesis y tal vez en 3 años, que ya dejaras de usarlos, estabas ya, podía ser certificado como orgánico. En este caso, no estamos hablando de esto, estamos hablando de creo yo que es la gran diferencia entre agroecología y la ingeniería en agricultura sostenible, en donde el sostenible no se niega al uso del insumo, sino que trata de entender en qué contexto, para qué y qué tipo de contradicción resuelve. Si no te resuelve ninguna contradicción, no lo metas. Ahorita, por ejemplo, los de carbono, los de captura de carbono están dando periodos de 10 años. Pero en ese caso, más que para, más bien, tienes que estar demostrando que tu parcela sí está capturando carbono, pero es para los contratos. Hacen contratos de 5 años y los aumentan a 10, porque es parte pues de todo el mecanismo que se está generando, pero son 10 años para el caso de los captura de carbono. Eso es en el momento. ¿Qué más se construye? Bueno, la sostenibilidad, como les digo, me parece esencial eso, justamente que se construya. ¿Y por qué hablamos de transición ecológica en maíz? Bueno, la idea puede ser para cualquier cultivo, no en cualquiera, sino en las condiciones en donde haya humedad y haya la posibilidad de multiplicar los microorganismos. Si tenemos esa posibilidad de agua y microorganismos, tenemos la posibilidad de hacer transición y posiblemente entrar a captura de carbono. ¿Por qué creo yo que es una oportunidad la captura de carbono? Pues porque es muy caro la transición agroecológica, o sea, la restauración de los microorganismos, pues hay que alimentarlos. Y, por ejemplo, ¿por qué no se deja el rastrojo? Pues porque va a las vacas. Bueno, ese rastrojo, si vale, o ese abono verde, que no es un cultivo que vas a utilizar, pues tiene un costo. Y justamente ese costo creo yo que lo puede pagar pues los que están de alguna manera contaminando y que no pueden dejar de contaminar. Eso es un hecho, y bueno, es algo perverso, pero es una manera de cómo se puede financiar la transición agroecológica, según veo yo. Más o menos esas son las respuestas, Benigno. Si no hubiera más, creo que ya... Sí, está bien, gracias. Y si tienes la posibilidad de encender tu cámara para ver tu presencia allá atrás de la computadora, sería bueno. No sé si de los que están todavía conectados, alguna otra participación. Muchas gracias. ¿Alguna otra intervención? Aprovechando que tenemos tiempo. Y si no, pues agradecemos mucho al maestro Fausto Insunza por su presentación y bueno, también reconocer toda su trayectoria en el sistema de centros regionales universitarios, ¿verdad? Desde lo que es encabezar el propio sistema. Antes, como ya decíamos, era jefatura, su dirección, y bueno, está ya en el proceso de retiro, ¿verdad? Como profesor investigador de la Universidad Autónoma de Chapingo, y queda pues de parte de sus resultados en esta presentación, que lógicamente es un breve resumen, ¿verdad? De lo que él ha estado trabajando, y pues agradecerte, maestro Fausto, por la presentación. Muchas gracias, igualmente a todos los
asistentes por estar presentes el día de hoy. Espero que igual nos sigan acompañando en las siguientes sesiones de este seminario académico de centros regionales. Próximo jueves tendremos igual a las 5 de la tarde una presentación por el doctor Nicolás Morales y tiene relación con este tema, ¿verdad? Que se llama, el tema va a ser diseño de un proyecto de agricultura sostenible. Espero que nos puedan acompañar y bueno, no sé si quieras dar algún mensaje final, Fausto, y vamos cerrando la sesión. Pues Benigno, muchas gracias por la invitación. He llevado la cuenta, he asistido a todos los seminarios. Uno que nos citó el comité académico no pude completamente Pasca, me interesaba mucho oírlo, pero pues te felicito por esta iniciativa porque en buena medida pone, digamos, hace visible mucho del trabajo de centros regionales que creo yo que se ha, pues en estos momentos, desvalorado, por llamarlo de alguna forma, ¿no? No meternos más en conflicto. Simplemente decir que pues te felicito porque estás dando visibilidad a los trabajos que pues hemos hecho prácticamente mucha gente de centros regionales. Y muchas gracias por la invitación y gracias a todos ustedes por asistir. Muy amables. Sí, muchas gracias. Bueno, también comentarle que se lleva un récord de asistencia. Vamos a estar elaborando las constancias de asistencia y para todos los ponentes se están elaborando los reconocimientos, se le hace llegar a través de Balica a su unidad académica, entonces por ahí estará llegando la tuya, maestro Fausto. Y bueno, para todos los asistentes también, de acuerdo al récord, pues estará haciendo la constancia correspondiente. Los videos correspondientes a las sesiones del semestre pasado ya están disponibles en la página del Sistema de Centros Regionales Universitarios. Están todos los videos con cierto trabajo de edición disponible para todo público y los que se van generando en este semestre, pues lo vamos a trabajar para inmediatamente también ponerlos a disposición de todo el público. Pues nuevamente, muchas gracias por su asistencia y pues que tengan muy buenas tardes. Gracias a todos.